con una serie de problemas sociales que se derivaban de ello. Malas condiciones de vida, pésimas condiciones de hábitat popular en ranchos, conventillos, cuartos redondos, altísimas tasas de mortalidad. Chile detentaba en aquella época las tasas de mortalidad más altas del mundo occidental, solo comparables a la de colonias como la India británica. ¿Para qué decir la mortalidad infantil, que era realmente una cosa que batía todos los récords imaginables? Pero además de estos males sociales, había un fenómeno particularmente nuevo que inquietaba a la clase dirigente y que en gran medida le arruinó las fiestas del centenario, y ese fenómeno era la emergencia del movimiento obrero, el movimiento obrero que presentaba sus demandas como expresión de este malestar generado por la cuestión social, movimiento al cual la clase dirigente, ya podemos hablar a estas alturas claramente de una burguesía, como producto de la fusión de la nueva burguesía industrial y los restos de la antigua aristocracia colonial. Digo, la respuesta de esta clase dirigente había sido fundamentalmente la represión. Entre 1903 y 1907 se produce un primer ciclo de masacres obreras que comienza en el Carbón el año 3, por ahí por Lota, Coronel, continúa con la masacre de trabajadores que estaban participando en la huelga marítima y portuaria de Valparaíso ese mismo año 1903, prosigue en las calles de Santiago cuando en octubre del año 5 la huelga de la carne se convierte en Semana Roja. También se repite una situación muy similar en la huelga general de Tarapacá de febrero de 1906, y culmina este primer ciclo con este holocausto que fue la matanza de la escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre del año 100. Entonces, en el momento en que se festeja el primer centenario de la independencia nacional, la burguesía empieza a entender que ya no es posible frenar al movimiento obrero y popular solo con la represión, que a través de esta espiral los resultados son inciertos, y se empieza a diseñar una nueva ingeniería política que consiste en un plan de reformas. Detrás de esto está la idea de hacer algunas concesiones al mundo popular para que éste modere sus luchas, sus demandas, y las canalice por causas estrictamente legales. Surge, por lo tanto, la idea de la legislación social, de las leyes laborales, de instaurar mecanismos de conciliación y arbitraje. Y de esta manera surgen las primeras leyes sociales, muy tímidas, muy imperfectas, hechas de tal manera que los patrones pudieran burlarlas fácilmente. Este proceso va a tomar un tiempo. Hacia 1920 aparece un caudillo populista, liberal, Arturo Alessandri Palma, el llamado León de Tarapacá, que logra, con su verborrea demagógica y populista, generar grandes esperanzas de cambio en el mundo popular, prometiendo precisamente este tipo de reformas: legislación social, derecho a los trabajadores a recibir indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, descanso dominical, tal vez vacaciones pagadas más adelante, derecho a constituir sindicatos, cooperativas, instaurar tribunales de conciliación y arbitraje cuando se vaya a producir un conflicto laboral. No voy a entrar en el detalle de cómo esto fue aprobado. Digamos que esto durmió durante 4 años en los escritorios de los viejos del Senado, como los denominaba a Alessandri Palma, que boicotearon estos proyectos de reforma social, hasta que la oficialidad joven del ejército, que por la época no era reaccionaria sino reformista, puso su fuerza militar para empujar la aprobación de estos proyectos, de tal manera que en septiembre de 1924
salió por fin esta anhelada legislación social, aun cuando esto provocó la salida del gobierno de Alessandri Palma, que se sintió pasado a llevar por la irrupción de los militares jóvenes en la política nacional, cuestión que provocó su autoexilio durante algunos meses y su vuelta al país. Con todo esto quiero decir que hacia 1925 la cuestión social había provocado muchos cambios en la política nacional. Había obligado a los sectores más esclarecidos de la clase dirigente a efectuar un rediseño estratégico, a idear un nuevo tipo de Estado, que ya no fuera solo el Estado puramente represivo, el Estado gendarme que había imperado durante el siglo XIX, sino que fuera también un Estado providencia, a la chilena por supuesto, un Estado de compromiso, en el cual los trabajadores, a cambio de una cierta protección social, se comprometían con su partner, la burguesía, a contener sus demandas y a expresarlas de manera moderada, tranquila, legal e institucional, es decir, exclusivamente a través de los cauces fijados por la ley. Este fue el llamado estado de compromiso que nos rigió hasta 1973. Pero este rediseño fue un rediseño que no pudo implementarse de la noche a la mañana, porque los problemas sociales eran gravísimos. Chile empezó desde la Primera Guerra Mundial a sufrir reiteradas crisis de su economía, que dependía de un solo producto en la época, el salitre, producto que entra en producción, que entra en decadencia debido a la invención del salitre sintético en Europa, debido precisamente a la Guerra Mundial, y además el país sufrió una serie de convulsiones políticas que duraron alrededor de una década, entre 1924 y mediados de los años 30, periodo en el cual se pasó por una dictadura, la dictadura del general Ibáñez, y una serie de ensayos políticos muy efímeros, poco duraderos, y además esto coincidió con la Gran Depresión Internacional de fines de 1929 y que cubrió toda la primera mitad de la década de 1930. De tal modo que este estado de compromiso entre los trabajadores y la burguesía, es decir, la implantación y funcionamiento pleno del Estado de Providencia, tardó a lo menos una década en instalarse hasta que empezara a funcionar de manera más o menos adecuada. El punto es que desde mediados de la década de 1930 y hasta inicios de la década de 1970, el movimiento obrero dio su brazo a torcer y marchó por los cauces que le ponía la institucionalidad. Y esto se reflejó no solo en el plano de las luchas sociales, sino que también en el plano político. Después de algunas veleidades izquierdistas, rupturistas o revolucionarias, los principales referentes políticos de la izquierda chilena, el Partido Comunista y el Partido Socialista, optaron por la vía institucional, y esto se concretó en una política de frentes populares o una política aliancista que tuvo una primera expresión en estas alianzas denominadas de Frente Popular, que duraron aproximadamente, con distintas variantes, alrededor de una década, entre 1938 y 1947. ¿En qué consistía el compromiso? Consistía básicamente en que, a cambio del impulso a la industrialización, la ampliación de las libertades civiles y políticas y algunos beneficios materiales para los sectores populares urbanos, la izquierda y sus partidos, estoy hablando de los periodos de los gobiernos frente populistas, estas alianzas entre el Partido Comunista, Socialista y otros sectores populares con el Partido Radical, optaron por sacrificar los intereses del campesinado, posponiendo indefinidamente la reforma agraria y su derecho a la sindicalización,
y reafirmaron el tránsito exclusivo a través de la vía institucional y el respeto irrestricto de los intereses de la llamada burguesía nacional, que recibió un fuerte apoyo estatal a través de los planes industrializadores del Frente Popular.